Buenas tardes a todos, Brujim Abayim, bienvenidos. Esta es nuestra cuarta clase del tema del Rav Kook. Gracias a la iniciativa de varias personas conseguimos algunos libros del Rav Kook. La mala noticia es que ya no hay más. Todos los que estaban nos los sacaron de las manos. Lo bueno es que volvieron a estar en Amazon. Si alguien se junta una persona con otra, saben que a Chile el envío es gratuito. Dijimos que hoy íbamos a ver solamente dos temas, que son temas importantes, el tema de la tefilá y el tema del lugar del arte en el Rav Kook. Y nuestro shiur, muchas veces lo dedicamos a alguien, en esta oportunidad a alguien muy querido, Israel Shlomo Ben Nissim Betzila, a nuestro querido Lalo, que falleció hace un año, y la Matzebá se inauguró justo al año, una semana antes. Bien, entonces, ¿por qué hacemos el shiur en memoria de él? Porque es una forma de honrarlo, de abrazarlo, de recordarlo y de hacer mitzvot en su nombre. Ahora nos toca a nosotros acompañarlo. Y él que nos entretuvo, que nos hizo reír, nos hizo pensar, nos hizo llorar, todas esas cosas juntas. Bueno, ahora nosotros lo traemos otra vez a nuestro recuerdo. Los rabinos hasídicos dicen que el día de la partida es el cumpleaños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó al Olam Emet, al mundo de la verdad. Y dicen que el día del aniversario no hay que estar triste, porque es como el cumpleaños y nos viene a visitar. Entonces, es una forma de tenerlo cerquita. Para los que no estuvieron en las otras clases, encontré esta imagen del Rav Kook. Acá está media pixelada, acá se ve bien, pero es muchos Rav Kooks, ¿sí? Son muchas personas que en muchas épocas pensaron y ofrecieron diferentes ideas. Y vamos a hablar sobre la tefilá y sobre la creatividad. Y en especial en la creatividad vamos a leer una parte de una carta que él escribió cuando se inauguró la Academia Betzalel de Arquitectura y Diseño. Él, como gran rabino, tiene una opinión sobre eso que me parece que va a ser apropiado. Para los que no conocen nada del Rav Kook, nació en Letonia en 1865. Su padre había sido alumno de la Yeshiva de Bolosín, de la que hablamos muchas veces. La Yeshiva de Bolosín es donde estudió Bialik un año y medio y se escapó. Él dice, estudié un año y medio, pero todos era Gemure. Todo era Gemará y yo quería otra cosa. Pero haber estudiado ahí no lo abandonó nunca en su vida. Estudió el Rav Kook, estudiaron grandes luminarias, tuvo una primera posición en Lituania y empezó a vincularse con una persona muy conocida que se lo conoce como el Rab Anazir. Nazir es el nazareo. Es una persona que dice que ni siquiera en su Brit Milá tomó vino. ¿Se acuerdan que vimos eso? No sé cómo se acuerda, pero por lo menos no se acuerda del Brit Milá. Se acuerda que no tomó vino. Y se dejó crecer el pelo. Es una persona muy conocida que es uno de los asistentes del Rav Kook. ¿El otro quién era? Su hijo. ¿Sí? El Rav Tzvi Yehuda. Entre ellos dos son los que fueron los curadores de su material durante los primeros años. Cuando digo curadores es muy importante porque ellos editaron su material y algún material lo cambiaron. ¿Sí? Cuando uno investiga un poco, una de las teorías es porque ellos sentían que el público general no estaba preparado para recibir el contenido directo. Otros dicen que no, por temas ideológicos que lo transformaron. Después de los años 2000 se editaron los Shmoná Kvatzim, los 8 cuadernillos, de donde se sacó la mayoría del material. Eso está disponible. En Sefari están todos en hibrit, el primero en inglés también, y se editó por David Schulman, no me acuerdo si era David, pero posiblemente, editaron el primer libro en inglés. Llegó a Yafo, abrió una yeshiva en Yafo, donde se cree que estudió el famoso Shoshani, ¿sí? Después viajó a Europa para una reunión, lo encontró la Primera Guerra Mundial y no podía volver porque él tenía pasaporte ruso y los rusos eran enemigos de los otomanos, entonces no podía volver y estuvo en Londres, estuvo en Suiza y después volvió conociendo de alguna manera ese mundo del cual no quiso quedarse. Regresa y le ofrecen ser nada más ni a menos que gran rabino de Jerusalén.
es una oferta que suena maravilloso, pero imagínense las tensiones que implica ser gran rabino de Jerusalén. Y después le ofrecieron ser gran rabino de Israel. En Israel no hay un solo gran rabino, sino hay dos, uno ashkenazí y uno sefaradí, que no siempre están de acuerdo en todos los temas. No vamos a entrar en eso ahora. Fundó la Yeshiva Merkaz Arab como una yeshiva central del pueblo judío, también con la misma visión de Yafo. Bien, hablamos de él como un místico, en las primeras clases hablamos. ¿Qué quiere decir místico? Místico quiere decir alguien que busca tener experiencia directa de la presencia de Dios. Es una gran definición que Gershom Scholem trae. El misticismo en la tradición judía tiene que ver con la historia del desarrollo místico desde los textos de la Torá, perdón, los textos del Tanaj que hablan de experiencias místicas, pasando por la literatura de Jalot, Sefer Abair, Zohar, la Cábala de Luria, y de acuerdo a Scholem, el último eslabón es el... Sí, ahora no estoy leyendo, por eso. Feliz cumpleaños, Andrés. El último escalón es el escalón del hasidismo, y lo que pasa es que me tengo que poner del otro lado, esa es la verdad, porque de este lado, no aparezco. A lo mejor es mejor que no aparezca. ¿Ahí estoy mejor o tapo de este lado? Y estoy más o menos. El último escalón del misticismo judío es el hasidismo, de acuerdo a Scholem, es la última etapa, con cosas positivas y con cosas negativas, entre ellas la popularización de los contenidos cabalísticos. Eso es a grandes rasgos donde estamos parados. La última reunión que tuvimos hicimos hincapié en qué significa rezar para el Rav Kook, cuál es el objetivo de rezar. Yo hice algunas fotocopias, no muchas, así que lo mandamos a todos por mail. Les invito a que las compartan, no se peleen, compártanlas, para poder avanzar. Todo este material también lo compartimos. Sobre la tefilá hay infinidad de preguntas, preguntas que nos hacemos nosotros como personas contemporáneas, pero que también se le hicieron nuestros maestros de todos los tiempos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir una tefilá eficaz? ¿Qué quiere decir que una tefilá cumpla su objetivo? ¿Sí? Y eso podemos encontrar infinidad de respuestas. Por ejemplo, de una manera muy simple y muy primitiva, podríamos decir que si uno reza por alguna cosa especial, que se cumple esa cosa. Esa sería una manera simple. Yo cuando pienso en estos términos recuerdo al filósofo argentino Charly García, que tiene una canción que dice: Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Entonces, rezamos para que Dios nos dé. Bueno, el Rav Kook dice que eso es idolatría. Quien cree en eso es idolatría, eso no es la tefilá. Entonces, la pregunta es: ¿qué es una tefilá eficaz? Una tefilá eficaz para el Rav Kook es una tefilá que transforma algo. La pregunta es: ¿a quién transforma? ¿Transforma a Dios? ¿Transforma al hombre? ¿Transforma el sistema? Recuerden que en Palo Alto durante muchos años había una escuela que se llamaba la escuela cibernética, que entendía la realidad como un sistema. Un sistema tiene un input que produce un cambio y ese cambio produce un output. Entonces, a lo mejor un lindo modelo para entender la tefilá es un modelo cibernético. Uno hace algo y ¿qué es lo que cambia? Todo el sistema. No cambia una parte, sino cambia todo. Alguna vez también se habló del efecto mariposa. A mí me gusta mucho pensar en la tefilá con el efecto mariposa. Eso lo descubrí cuando vivía en Montevideo y había días que rezaba a la mañana al lado de una cortina y yo veía que la cortina se movía. No me daba miedo, pues me di cuenta que la cortina se movía. ¿Por qué? Porque yo me movía. O sea, mi acción tenía reverberancia en el mundo. Entonces, a lo mejor también hay que entender como la tefilá como un cambio que produce alguien en un sistema general,
y eso avanza. Entonces, algunas de las preguntas importantes son: ¿a quién cambia la tefilá? Si cambia algo, ¿cómo lo cambia? Y cuando preparaba esto, se me ocurrieron tres cosas. Hay un rebe hasídico que, con respecto a la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando nosotros rezamos, Dios, curame, salvame, dame parnasá, qué sé yo, bueno, se me ocurrió el viejo chiste del tipo que está en el coto de 40 años pidiendo ganar el loto, o el toto, ¿cómo se llama en Israel? El toto. Y los ángeles le dicen a Dios: sos un desgraciado, este tipo se levanta mañana, tarde y noche para rezar y vos no le haces ganar el loto. Y Dios le dice: yo quiero que lo gane, pero que compre un boleto. ¿Sí? O sea, alguien tiene que hacer algo. Pero hay un rebe hasídico que dice algo más interesante. Dice: prefiero yo cumplir la voluntad de Dios que él que cumpla mi voluntad. A lo mejor mi voluntad tampoco es tan pura, tampoco es tan apropiada, tampoco es tan elevada. Fíjense qué lindo el vocabulario que tiene la tefilá cuando anunciamos un nuevo mes, ¿sí? Pedimos, en el mundo sefaradí es más linda, discúlpenme, acá hay varias personas sefaradí, es mucho más linda. Esto lo mandamos, no hace falta que... Ya lo hemos enviado y si no te lo mandamos. Ah, ah, perfecto, perfecto. Eh, La tefilá que anuncia el Rosh Hodesh, en el mundo sefardí dice que sea un mes de Besorot Tobot, de buenas noticias, un mes de Refuah Shlema, y hace muchos pedidos. Es muy lindo. En el mundo ashkenazí es más recatado, pide que es un mes de Parnasá, un mes de Ira, y después dice un mes en que se cumplan los Mishalot Libenu, ¿qué dice después? La palabra más importante. Que se cumplan los pedidos de nuestro corazón y dice Letová. O sea, no cualquier pedido, porque hay pedidos que nosotros creemos que son superiores y son importantes, pero no son Letová. Entonces, pedir cosas, ¿sí? Uno de los comentaristas de Rav Kook contemporáneos dice: rezar no es golpear la puerta de una amutá, de una fundación para pedir cosas, ni es una lista del supermercado. ¿Sí? A veces nosotros todos tenemos esa experiencia más íntima y primitiva. Forma parte de, pero llega un momento en que tenemos que superarlo eso, ¿no? Y el Rav Kook trabaja mucho en eso. Entonces, uno de los cuentos que me acordaba era este que dice: prefiero cumplir yo su voluntad que él cumpla la mía. Por eso de Letová. Y en el Sidur del seminario, cuando Marshall escribió su introducción, puso dos cuentos muy famosos. Uno de los cuentos es de una persona que va por la calle y ve personas saltando dentro de una casa y no entiende qué pasa. ¿Sí? Creo que los dos cuentos se los adjudica a la Hasidut de Rabbi Nachman. Entonces, el primero, ¿qué es lo que está pasando? Esta persona es sorda y las personas que están adentro están rezando. Él no escucha lo que pasa y ve de afuera e interpreta lo que está pasando adentro con sus categorías. O sea, le falta un dato de lo que está pasando ahí. Y el segundo tiene que ver con el cumplimiento de las tefilot, que es una parte de la teoría de Rabbi Nachman. Y como dije en varias oportunidades, hay algunos autores que dicen, desde el punto de vista místico, que la Neshama del Rav Kook es un Gilgul de Rabbi Nachman. ¿Sí? Hay una historia, y yo conté que muchos de los libros de Rabbi Nachman tienen el mismo nombre que los libros del Rav Kook. Es muy interesante eso. Y el otro cuento que está dentro del inicio del Sidur, también inspirado en la Hasidut de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lo desarrolla en muchos lugares de una manera profunda. Para los que tienen el Sidur del seminario, como Eddie, vayan y vean en la introducción. Son dos cuentos que empiezan así. Yo los conté de una manera no muy sofisticada, pero se entiende el concepto. Habla de un pueblo que murió el relojero. ¿Sí? Y como murió el relojero, como en el paso del tiempo, ¿qué le pasaba a los relojes? Empezaban a perder la exactitud. Y ya después de un tiempo, ¿se acuerdan cuando los relojes había que darle cuerda? ¿Eh? Después de un tiempo ya la gente decía: ¿para qué le voy a dar cuerda si no está en la hora determinada? Y había una sola persona que seguía dándole cuerda. Hasta que después de muchos años volvió un relojero al pueblo
¿Y qué reloj pudo arreglar? Solo el que seguía dándole cuerda, porque los otros se habían incrustado en los engranajes. Lo que dice Rabbi Nachman en el sentido de la tefila es, y esto es la profundidad de la Hasidut de Rabbi Nachman, muchas veces rezamos y no llega a ningún lado. ¿Sí? Uno siente que no rezó, ¿sí? O que rezó mecánicamente, o que hoy no ocurrió. Rabbi Nachman es uno de los que dice hay que insistir, porque en el momento que tu tefilá llega a donde tiene que llegar, sube todas las otras. Es como la del relojero. Nunca andaba y la hora no era exacta, pero cuando vino la persona que lo arregló, volvió a dar la hora que corresponde. Entonces también trata de enfrentar el tema de la eficacia de la tefilá. Entonces, Rabbi Nachman, yo no sé si lo tengo, si es un material que compartí, ya ni me acuerdo. A ver, quiero compartir algo más eh, sobre la tefilá. ¿Cuándo la tefilá empezó a ser importante en el pueblo judío? Los historiadores dicen que siempre existió tefilá, al lado de los korbanot. Pero ¿cuándo empezó a tener más fuerza? Cuando desaparecieron los korbanot. Eh, pero en realidad hay una teoría en el Talmud que es que la tefilá empezó a ser importante cuando se terminó la nebuá, la profecía. O sea, cuando el mensaje divino de lo celestial a lo humano se cortó, los rabinos no soportaban el silencio y ¿qué hicieron? Hicieron el camino inverso. Mandaron palabras para arriba, simbólicamente, ¿no? O sea, para mantener el canal vivo. Y es ahí donde la tefilá empezó a tomar más fuerza. Entonces, en este texto, que habla acerca de no se puede influir en la opinión de Dios, eh, con esto terminamos la otra clase, él lo escribe casi de una manera irónica. Hay un absurdo en la comprensión común de la oración, se reza a Dios, el ser más poderoso de todos los seres, y a través de Dios se logran los deseos. O sea, mandamos la lista de WhatsApp, no sé si alguno de ustedes compra fruta y verdura en una de las personas de la comunidad que te manda todos los domingos. Vos le mandás la lista y es lo mismo, vos le mandás a Dios lo que querés. Dios es influenciado por las palabras del hombre, debiendo cumplir los pedidos con los que él lo presiona. O sea, mire qué jutzpá. Uno le dice a Dios lo que tiene que hacer. ¿Hay blasfemia, falta de respeto, confusión o mentira mayor que esta? Deberíamos realmente sorprendernos con individuos de una sociedad sofisticada que se consideran seguidores de sabios y honestos de la Torá, pero desprecian la oración. Así como la oración puede estar llena de oscuridad cuando carece de sabiduría de esta manera e inteligencia emocional, también puede ser esclarecedora y estimulante cuando se entiende con agudeza y sensibilidad. Bien, palabras más fuertes. Con Gerardo siempre decimos que Rav Kook es medio extremo porque no es tibio en algunas cosas, ¿no? Cuando vimos el tema del ateísmo y de los halutzim y de todo eso, vimos que era bien claro lo que decía. Cuando la oración se simplifica demasiado, se convierte en una burla y sufre la contaminación de la idolatría. O sea, directamente. Uno llama a Dios a quien se imagina como poderoso, duro, fuerte y dominante, como aquel que persigue el honor y la obediencia forzada de sus ministros y siervos, y que probablemente será persuadido por personas humildes que le suplican. Luego, él cambia su voluntad terminantemente y atiende a sus demandas, que no son necesariamente virtuosas, lo que hablábamos antes. ¿Sí? Si uno, cuando los chicos de nuestra comunidad hacen bar mitzvah, en algunos de los momentos que se acercan a la Torah, yo les digo, es una oportunidad de elevar una plegaria. Lo mismo que los novios debajo de la jupá o lo mismo que las familias en un Brit Milá. Es un momento de conexión, conexión con tu historia, es como un momento de pasaje en tu vida, es un momento de hacer una tefilá personal y silenciosa. Entonces yo muchas veces le digo, no pidas una PlayStation. Pedí algo importante, pedí algo que trascienda, que tenga que ver con tu vida personal, que tenga... Y muchos chicos me dicen, no, no voy a pedir eso. Pero yo te lo digo para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Y les digo que pidan algo para ellos,
para su familia, para la comunidad, para Chile, para Am Israel. Es un momento de conexión. A lo mejor no se van a acordar las cosas que dijo el rabino, o no se van a acordar la para allá, pero a lo mejor se pueden acordar qué es lo que ellos en su inocencia, en los 12, 13 años, tuvieron de conexión con lo trascendente. Entonces, fíjense cómo termina diciendo, este tipo de rezo no es válido. O sea, en hibrid sería pasul, ¿sí? Que es lo contrario. Es absurdo e idólatra, carece de significado esencial de la oración y se considera un delito involuntario. Es fuerte. El lenguaje es fuerte. ¿Por qué? Porque utiliza un lenguaje alágico. Las cosas que está diciendo tienen que ver con la tradición. Las categorías que él utiliza parecería ser que está hablando a personas que creen que lo que hace es muy virtuoso, pero están haciendo cosas que son casi paganismo. Y aquí empieza lo importante. El proceso de transformación, o sea, cuando preguntamos ¿a quién transforma la tefilá? Lo primero que transforma, ¿qué es? A la persona que reza. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. El Rav Kook va a decir más adelante que uno cuando termina de rezar tiene que estar alegre. Es fuerte. O sea, lo que quiere decir es que rezar no es solamente cantar todos juntos, que es lindo, no es solamente leer un texto, sino es una experiencia transformadora. Lo hacemos de acuerdo a lo que enseña nuestra tradición. Nosotros hay una tensión en la tefilá que se conoce como el tema de Keva y Kavaná, que son dos elementos centrales. Keva es lo fijo y Kavaná es, él va a tener una interpretación especial. La Kavaná es la inspiración o la intención. Y todos decimos, no, mejor es la Kavaná, ¿sí? Pero no todos somos poetas, no todos somos líricos, no todos somos místicos. A veces necesitamos algo fijo para que produzca eso otro. O también tener un texto en común nos iguala y nos une a otros hermanos que viven en el mismo tiempo que nosotros y también en todas las generaciones que nos antecedieron. Y de alguna manera es poderoso saber que uno lee un texto que fue leído con devoción por muchas generaciones, inclusive sabiendo que no todos leemos lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando en Yom Kippur leemos, nos es lícito rezar con los avarianim, nos es lícito rezar traduce con los transgresores de la ley judía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Para algunos es la historia de no, los judíos marranos ese día venían en las sinagogas y los podían... O quiere decir, cada uno de nosotros en algún momento hicimos una transgresión. Entonces llega un momento en el que, bueno, tenemos que reconocerla, pedir perdón, repararlo y seguir adelante. En especial las cosas con Dios. Las otras cosas son más complejas. No, Yom Kippur no corre para eso. Entonces, fíjense, voy a leer solo lo que está en color. Y el resto lo leen ustedes en el material que yo mandé, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Independientemente de lograr lo que solicitó la persona que reza, la oración en sí misma es una herramienta poderosa. ¿Para qué? Para perfeccionar al individuo. ¿Sí? Es como para templar el alma, para empezar inclusive a visualizar qué es lo que hay que, las cosas importantes. Hay un relato jasídico que tiene que ver con esto, que habla acerca de una persona que pedía en la tefilá, y cuando terminó la tefilá decía, ya no necesito nada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que pedía no era importante. ¿Sí? Entonces, esa es la transformación que debería ocurrir. ¿Ocurre siempre? No. ¿Ocurre pocas veces? Sí. Pero es el desafío. Y el desafío es pensar, a mí me gusta mucho el concepto este de Rabbi Nachman, una vez que ocurre, bueno, suben, es como que suben todas las tefilot juntas. Es como que estaban ahí en algún lugar y terminan de subir. La oración cambia a la persona o a Dios, eso es lo que decíamos antes. Lo bello que dice el Rav Kook es que en el cambio de la persona cambia todo el sistema. ¿En qué sentido? Recordemos que en algún momento hablamos acerca del concepto de Dios del Rav Kook, hablando no de panteísmo, sino de panenteísmo, donde en todo hay una chispa divina, y si cambia algo en nosotros, cambia también
en todo lo que está a nuestro alrededor. Una persona que piensa que la oración cambia la voluntad de Dios está blasfemando, o sea, lo que dijimos antes. Pero una persona que piensa que la oración solo cambia a sí misma, socava el valor de la tefilá. O sea, empieza cambiando a uno, pero termina cambiando todo, ¿no? Y todo tipo de actos religiosos. Sin embargo, en el caso de un individuo que cree que al cambiar a sí mismo cambia el mundo, ya que toda la existencia está influenciada por la transformación de uno de sus elementos, esta comprensión de la oración traerá bendición a su alma y al mundo entero. Si yo no cuento que es del Rav Kook, nadie me cree, ¿sí? Porque lo que dice es profundo. Lo que dice es, nos pone una dimensión que cuando agarramos un sidur, lo que estamos haciendo es, a mí me gusta mucho la metáfora de que el sidur es como la plataforma de despegue del avión, ¿sí? La tefilá no es las palabras, la tefilá es la experiencia. Lo hacemos con las palabras que nuestros sabios eligieron. ¿Por qué? Porque no somos poetas, porque hay gente más sabia que nosotros, porque la tefilá pone en común con otros que están alrededor del planeta. Por ejemplo, yo siempre insisto, 3 veces por día rezamos la midá y 3 veces por día terminamos la midá diciendo ¿qué? ¿Qué termina diciendo la? O sea, shalom. O sea, un pueblo que nos persiguieron, que nos mata, estamos en medio de la guerra, hasta el muchacho que está en la tzabá, en el tanque, sale del tanque para rezar y ¿qué termina diciendo? O sea, shalom. Fíjense lo que nos está indicando, que es un valor importante en nuestra tradición. No es destruir a todo lo que hay. Sí, a veces hay que defenderse. La tradición no dice que no hay que defenderse. Al contrario, es una mitzvah defenderse. Pero el valor último es la paz. Por ejemplo, eso es una forma de comprensión. La oración es una forma más práctica de alcanzar nuestros deseos espirituales y físicamente, individual y colectivamente. El tipo ideal de oración es cuando también hacemos algo para alcanzar nuestros deseos. O sea, la oración es lo que nos impulsa al otro. La oración se conecta con las formas prácticas de la realización. No quiero avanzar en eso, quiero avanzar un poquito más. El Rav Kook, entre otras cosas, escribió mucho, 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 y escribió un libro que está en 2 volúmenes ahí que se llama Olat Reayá. Olat, que es un corbán, que se traduce como, Olá es el corbán que se quemaba todo y subía. ¿Cómo lo traducen en los libros? Holocausto. Por eso nosotros nos negamos a llamar a la Shoah holocausto, porque no es ningún sacrificio, no sacrificamos a nadie. Por eso se cambió de holocausto a Shoah, que también está en el Tanaj, que es una tempestad que arrasa todo. Es una terminología diferente, a pesar de que hay todavía muchos museos en el mundo que llaman museos del holocausto, porque fue la palabra que comenzó. Olata Reayá quiere decir la olá, la ofrenda, Reayá que es Rab Abraham Yitzhak Cohen, es Rab Kook. Su nombre está puesto en el nombre. Y esto es un comentario al Sidur, que ahora hicieron una edición hace poquito. No vengo a regalar ni vender, ¿eh? Este es mío, no lo presto. El Rab Kook hace un comentario del Sidur. Está en Sefaria, está en Ibrit, algunas cosas en inglés. Y yo algunos Lo tengo, párrafos. Jav. Perdón, ese Lo mismo. tengo. Bien, yo lo recomiendo, vale la pena. Yo soy amante de los libros y de los sidurim en especial. Siempre es una fuente de aprendizaje. Me gusta comparar diferentes sidurim, Ashkenazim, Sefaradim, Edota Mizrach, nuevos, viejos, del año 1700. Tengo también digital muchos sidurim y es una fuente de comprensión muy interesante. Y en este ensayo y comentario de la tefilá, empieza con 2 ensayos o 3 ensayos generales sobre qué significa rezar y después, como todas las cosas, sobre el matobu, sobre el modé, sobre la midá. Entonces vale la pena estudiarlo porque es fuente de conocimiento. Sí, decime. Cuando nosotros rezamos en la mañana, ¿no es cierto? Tenemos una estructura dentro del Sidur. Sí, Partimos con Modéani de Faneja, sí. después venimos con las bendiciones. Modéani es en la casa. Perfecto. Sí. El Sidur, digamos, Sí. lo que era leer dentro de la sinagoga. Ya cada uno verá lo que Sí, sí. Después vienen las bendiciones, ¿no es cierto? La brajot, después viene... ¿Te escuchas lo que está diciendo Ronnie? Ronnie habla de los de la estructura de la tefilá. Sí.
Sí, Pero podemos llegar, como se dice en buen castellano, así es, a la vida. así es. Hay que llegar primeramente subiendo los escalones. Sí, Estamos alabando. Lo que aquí sí. dice que no se puede hacer, que dice el objetivo, No se puede hacer para alabar a Dios no cambiará su opinión. Por eso, no la alabamos para cambiar su voluntad. Claro. Alabamos su creación. Pero de ahí vamos llegando Sí. hasta, nosotros venimos a Israel y llegamos a la Amidad. En la Amidad son peticiones que hacemos, ¿ya? Y esas peticiones son para llegar a algo. Y yo creo que aquí lo que dejamos pasar recién es muy importante. Dice, la oración es una de las formas más prácticas de alcanzar nuestros deseos, espiritual y físicamente. Te voy a dar un ejemplo. Individual y colectivamente. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Me gusta lo que está diciendo. Cuando pedimos por Parnasá, Sí. lo que quiere decir anda a trabajar. Por ejemplo, ¿sí? Parnasá es un valor. En la tradición judía, ser productivo es un valor en sí mismo. O sea, lo que estamos diciendo no es que llegue del cielo, sino es parte de... el Rav Kook lo va a decir más adelante. ¿Qué es rezar? Es alinearse con el razón, con la voluntad general. Y eso, las palabras siempre son un precario representante de eso. Cuando vos decías el medio Pesukei de Simbrá, los maestros que estudian la tefilá dicen que Simbrá tiene que ver no con cantar y alabar, sino con podar. Hay un aparato en Israel, en la tradición judía, que es la tijera con la que se poda. Entonces lo que estamos haciendo es podar nuestra alma, sacando la maleza. Pero inclusive haciendo una lectura más literal, como vos decís, cuando pedimos, por ejemplo, de refuá. ¿Sí? O simplemente lo que acaba de decir el Benjit Hoyt. Claro. Estamos pidiendo, Claro. Que tengamos salud, prosperidad. Obvio. ¿Y en qué medida nosotros nos alineamos con eso? ¿En qué medida nosotros, ¿se acuerdan el cuento ese tan lindo del tipo que se está quejando que le está llegando el agua al cuello? Y dice, Dios, me estoy ahogando, no me ayudaste. Dice, ¿cómo no te ayudé? Te avisé que venía la lluvia, no me hiciste caso. Te mandé los bomberos para que te vayas de la casa, no me hiciste caso. Te mandé el bote y no subiste. Te mandé el helicóptero ¿y ahora qué querés? ¿Ya el agua te subió? Ya no puedo hacer nada. La tefilá, en este sentido, por ahí lo dice, es para hacer crecer nuestros potenciales también, ¿no? Para para darnos cuenta de nuestros potenciales. Claramente, en el desarrollo hay pedidos. Hay pedidos. Por eso en Shabbat no se hacen. Ni en Hagim se sacan los pedidos, porque ahí es inclusive el Ariá Kadosh y todo eso dice que ese es el momento más puro donde hay mayor conexión. Bien, quería contar Hola Tarraya. Este es el ensayo inicial, ¿sí?, de la tefilá. Hay 3 ensayos. La clarificación interior obtenida a través de la oración, la clarificación, o sea, cuando rezamos, ¿qué es lo que obtenemos? Claridad. No obtenemos lo que pedimos, obtenemos claridad sobre los pedidos. Es beneficiosa e importante en sí misma, incluso cuando aún no ha fijado sus acciones permanentemente en el cambio del bien, un solo momento es loable. Rabbi Hama Bar Hanina dijo, si uno ve que ha orado sin obtener respuesta, vuelve y ora de nuevo, como dice Kabel Hashem, ¿sí?, que dice 2 veces, y vuelve a rezar. O sea, hay que insistir. No quiero avanzar mucho más en eso porque quiero completar lo otro, dice que hay un camino intelectual, un camino emocional. La tefilá tiene las 2 cosas. Hay momentos que es racional, ¿sí? Y hay momentos que, por ejemplo, pedir por paz es racional. ¿Sí? Cuando en la tefilá decimos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean estudiosos de la Torá, es racional, pero también tiene un contenido emocional personal. ¿Qué queremos? Que haya continuidad, que haya otra generación que ame la Torá como nosotros la amamos. ¿Dónde quiero ir? Lo último, y ustedes pueden revisarlo. El Rav Kook sostiene algo muy importante. El pueblo judío retornado a la tierra de Israel
retorna a la historia, se hace cargo de la historia. Durante 2000 años estuvimos en el exilio y la historia estaba en manos de otros. En lo más básico, no teníamos policía, no teníamos ejército, nos regíamos por los mandatos de los otros. Ahora tenemos el desafío de volver a la tierra y hacernos cargo de eso. Recuerden lo que decía alguno de los próceres del sionismo. Cuando haya prostitutas y ladrones judíos, quiere decir que vamos a ser un pueblo como todos. ¿Hay de esos? Esperemos que no haya mucho, por lo menos. Pero lo que dice Rav Kook es, hay que volver a hacerse cargo de la historia. Y hacerse cargo de la historia tiene dilemas, ¿sí? Voy a decir un dilema contemporáneo israelí. ¿Cómo tratamos a los extranjeros? ¿Sí? Si no, fíjense lo que pasa, es en el sur o en el norte de Tel Aviv, que hay, en el sur de Tel Aviv, que hay tantos inmigrantes del norte de África que, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos, los echamos, les damos salud, no les damos salud? Es una discusión que está en el mundo. El tema de la migración en el mundo es un tema que es parte de las elecciones hoy aquí, pero es un tema global. Y recuerden que nosotros decimos, recuerda que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. ¿Cómo tratabas a los extranjeros y cómo te trataron a vos como extranjero? Entonces es un dilema. Volver a la historia, ya no podemos decir, no, la culpa es del zar, no, la culpa es del rey, no, la culpa es del Estado. Ahora hay que hacerse cargo. Bueno, eso no está grabado, por suerte. Bien. Perdón. Entonces, el tema de la tefilá, Rav Kook dice algo que es poderoso. Hasta ahora conocimos la Torá del Galut. Cuando volvamos a Israel vamos a conocer la Torá de Israel. Es fuerte. El Rav Kook lo que dice que el pueblo judío retornado a la tierra de Israel va a renovar también la Nebuá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a transformarse todo. Es su visión mística que para algunos también eso termina siendo extremista. Puede ser algo maravilloso, pero puede ser utilizado también con una mirada xenófoba, radical y todas las cosas que en general no nos gustan porque las padecimos. ¿Sí? Nosotros como pueblo, donde no había libertad y democracia, fuimos de los primeritos que nos persiguieron. Entonces sabemos de qué se trata eso. Pero él justamente lo que dice es que la misma tefila en la tierra de Israel tiene otro clima. Es como cuando uno dice, ahí, ¿vieron? Cuando la gente hace aliá, al principio dice, no, acá el jabón lava mejor que en otros lados. ¿Sí? Sería lindo que se hacía la misma marca. Hoy se puede comprar el mismo desodorante, el mismo shampoo, el mismo jabón en Israel y acá, porque el mundo se ha globalizado. Pero uno tiene esa emoción. Pero así hay un sentido, recuerden que hablamos de la mirada nacional, pero no extrema. El Rav Kook habla de los peligros del nacionalismo. Algunos dicen que su hijo, el Rav Tzvi Yehuda, tenía una mirada un poquito más sesgada hacia los grupos de los Minnahalim, de los asentamientos, etcétera, y que habría que ver si es original. Por eso los estudios contemporáneos se hacen con los Shmonak Vatsim, con los 8 volúmenes que se editaron ahora, para ver qué decía originalmente él, a diferencia de lo que hicieron el Rabbi Anazir, su secretario, su alumno y su hijo. Bien, lo místico, la oración reside en un aspecto de unión de Dios, hablamos de la unión mística, esta unión hace que la forma sea similar a su creador, o sea, hay una debekut, ¿sí? La palabra debekut para Gershom Scholem es el aporte más importante que hizo la Hasidut, pero debekut es una palabra que aparece en la Torah, Veatena, Dvekim, Bashem, ¿sí? Lo leemos cuando subimos a la Torah, ustedes están adheridos, Jaim Kulhem Ayom, cuando están adheridos a Dios, como están vivos. ¿Sí? Es un concepto bello, profundo. ¿Y cómo se llama la Torah? Etzahaim. O sea, cuando tomamos la Torah, cuando tomamos no solamente físico, es una forma de estar vivo, es una forma de abrevar de el árbol de la vida. Este no es un cuadro original de
de Warhol, pero está inspirado en los colores de Warhol, porque ahora quiero utilizar los próximos minutos para hablar del arte. ¿Ok? Sí, gracias. Si no, mi mamá se va a quejar. Para aquellos que leyeron el material que mandé, recuerden que él vivió en Londres y en Suiza. Él empieza hablando de Rembrandt. Realmente creo que Rembrandt era un tzadik. Fíjense en el lugar que lo pone. No utiliza una palabra un virtuoso, no dice un eximio pintor, dice un tzadik. Y un autor como este, las palabras que utilizan tienen peso, ¿sí? Un tzadik es un justo, pero es una categoría de la superior que puede tener. En el mundo hasídico, el tzadik es el rebe, el líder del grupo. Cuando viví en Londres, solía visitar la Galería Nacional. Mis cuadros favoritos eran los de Rembrandt. Realmente creo que Rembrandt era un tzadik. Y ahora mezcla la Torá con Rembrandt, ¿sí? Es increíble. Dice, ¿sabes que cuando vi por primera vez las obras de Rembrandt, me recordaron la leyenda sobre la creación de la luz? ¿Sí? Se nos dice que, ¿qué dice el Midrash? El Midrash es más profundo. Dice, ¿cómo hizo Dios para crear la luz primigenia, que no es la luz del sol? Porque el sol lo creó al cuarto día. Cuando uno lee la Torá, dice, separó la luz y la oscuridad, pero el cuarto día se crearon los meorot, ¿sí? ¿Qué dice el Midrash? Dice, Dios se cubrió con su talit, iluminó de una punta a la otra del cosmos. Y esa luz la ocultó para los justos de todas las generaciones. Recuerden que en Kabbalat Shabbat decimos, Or Zaru al Tzadik, ¿sí? Y Ulisheilev Simha. Una luz ocultó para los justos de todas las generaciones. O sea, ¿cuál es la tarea de los justos? Volver a encontrar la luz. ¿Y dónde la encuentra el Rav Kook? En los cuadros de Rembrandt. Fíjense cómo mezcla el arte. Y nosotros que decimos, no, el judaísmo rechaza el arte figurativo, ¿no? Estoy escuchando una clase sobre un profesor de Barilán que habla acerca de los famosos mosaicos de las sinagogas que hay en Israel, de Betalfa, de Tzipori, qué sé yo. Son cuadros, son mosaicos donde hay representaciones que podría decir uno que es pagana. Entonces hay una teoría de si es así, si no es así. Pero él habla de este hombre que pintó esto, donde hay una de las cosas que es maestro Rembrandt, es el trabajo sobre la luz y la oscuridad. Es un tzadik que me enseñó Torá. Eso es lo que está diciendo. Aprendí Torá viendo sus cuadros. No es osado, ¿sí? Vuelvo a decir, aquellos que vieron Stiesel, Akiva, él quería pintar y el padre decía, ¿qué son esas tuyos? ¿Qué estás perdiendo tiempo? ¿No? Y el hombre pintaba, por lo menos en la serie pintaba bien. Bien. La fe es la poesía de la vida, la poesía de la realidad, la poesía de la existencia. Un poema nos da la visión más profunda, la comprensión más penetrante de una idea que las palabras secas nunca podrán captar. Él escribe en forma de poesía también. Muchos de sus textos son en poesía. Hay cosas ¿qué hace la poesía? La poesía no define, sino insinúa, sugiere, crea imágenes. Y las imágenes que crea una buena poesía no son las mismas las que me crea a mí que las que crea otra persona, porque cada uno lee con su biografía. Y cuando uno lee eso, esto me decía un profesor de teología, cuando uno dice la palabra Dios, para mí quiere decir una cosa y para vos quiere decir otra. Y no está mal, lo que hay que hacerse cargo es eso, que cada uno cuando se acerca a estos conceptos se acerca con su historia personal. Por lo tanto, la perspectiva más auténtica de la vida está específicamente en el lado poético de la vida y no el de la mundanidad que se puede describir en prosa. Recuerden que Heschel, cuando habla del Sidur, dice, el Sidur no es un tratado de teología, sino que es un libro de poesía. Y es un registro distinto para leerlo, porque si no, cuando leemos Mejayem Eitim, que resucitas a los muertos, uno podría decir, bueno, eso puede ser una creencia pasada. O resucitas a los muertos quiere decir cuando uno ya no tiene fuerza y siente que está desahuciado, a veces encuentra fuerza para empezar de nuevo.
También es una posible lectura, al margen de la lectura teológica que cada uno pueda tener. Hay formas de abordar. Por eso yo soy partidario de, en general, no cambiar el texto. Ustedes saben que los reformistas ese texto, en vez de decir Mejaía Meitim, pusieron Mejaía Kol, por ejemplo. Da vida a todas las cosas. Vamos a ver, yo le prometí a alguien que está por acá, a Eduardo, que lo último que voy a leer es una poesía de Amijay, que tiene 5 líneas que si no los conmueve, no sigo dando clases. Porque de verdad, yo lo leí hace un tiempo y dije, esto es increíble. Dice algo parecido a eso. Bien. Si quieres ser humano, mira la luz divina dentro de todo, mira la vida celestial y cómo se derrama en todas las direcciones y los rincones de la realidad. La luz divina está tanto en lo espiritual como en lo físico. Y el arte lo que hace es ponerlo de manifiesto, que no podemos hacerlo de otra manera. Fíjense, una yeshiva debería enseñar creatividad. Está en el libro esta carta. Carta al rabino Isaac Levi Herzog, que es el abuelo del presidente de Israel ahora. ¿Sí? No estoy diciendo que todas las personas en la yeshiva deban ser expertas en todos los ámbitos del pensamiento, obviamente, esto está por encima de la capacidad de la mayoría de las personas. O sea, está una pregunta pertinente, ¿cómo se forma un rabino? ¿Cuáles son los contenidos que un rabino tiene que tener? Es un tema vigente hoy en día más que nunca. Nadie puede saber todo. ¿Sí? Una de las cosas que debería saber es pensar y cómo buscar las cosas, porque a veces también es una herramienta. Solo unos pocos, y Ejidei Segulá es un concepto muy famoso, nacen con el talento de absorber el conocimiento de todas las perspectivas, mientras que la mayoría de los individuos solo pueden convertirse en expertos en áreas específicas. Por eso algunas asmajot tradicionales dice, es Rab en Kashrut, solo en Kashrut, es Rab en Shabbat, solo en Shabbat. No es Rab para todas las cosas, sino para cosas específicas. El tema es cuando te venden que son rap para todas las cosas y Asmajá dice otra cosa. Pero eso no voy a entrar a leer. Bodkim Tzitziot se llama eso. Como enseña Avodat Zará, uno solo aprende el tema que su corazón desea. O sea, uno tiene una conexión personal. Por ejemplo, yo hice el curso teórico de Shejitá, pero cuando tenía que ir a hacer las prácticas sabía que los pollos se resistían a que los maten. Y los colegas que fueron a hacerlo venían todos manchados, porque los pollos no se dejan matar tan fácil. Entonces yo ya era vegetariano. Dije, ¿cómo voy a ir a matar pollos? Sin embargo, fíjense, a pesar de todo esto, una yeshiva está obligada a dar al pueblo judío todo lo que le falta. Y como una de las principales cosas que atraen los corazones de las personas, produciendo un gran efecto en nuestra generación, es la literatura creativa. ¿Sí? Y la poesía, también debemos asegurarnos que tengamos expertos religiosos en ese campo. ¿Sí? Cuando uno diría, no, Guemará, como decía Bialy, me fui de la yeshiva de Bolosín, ¿sí? Porque solo era Gemure, Gemure, Gemure y yo quería otra cosa, el Rav Kook dice, no se equivoquen. El espíritu del ser humano tiene que ampliarse, tiene que primero nutrirse. ¿Cómo una persona escribe poesía? ¿Cómo una persona escribe ficción? Leyendo primero. Si uno tiene que nutrirse, después puede empezar a crear. Pero si uno no leyó en su vida poesía, no leyó en su vida ficción, no leyó en su vida más que Guemará, no va a poder hacer otra cosa. Entonces Rav Kook dice que en su formación debería estudiar eso también. Esto creo que es lo último que vamos a leer. Hay personas que dicen que crear una escuela de arte judía, como Betzalel, no debería ser una prioridad en este periodo del tiempo actual. Dice que hay cuestiones más urgentes e importantes. ¿Sí? Siempre hay cosas más importantes. ¿Sí? El arte nunca es prioridad, en ningún lugar. ¿Eh? No solo eso, Betzalel produjo gente que renovó el arte judío, desde cosas mundanas. En la ciudad vieja, en donde está la famosa sinagoga Jurba, que hay como un kikar ahí, había un artista de Betzalel que uno veía las piezas que hacía, por ejemplo,
las cosas de Abdalá o la Hanukiot. Ahora hay muchos artistas que hacen eso. Hay muchos artistas, Emanuel o Dayá, que hacen cosas nuevas y más populares. Pero ese hombre hacía piezas que cuando vos la veías, te emocionaba de la belleza que tenía. ¿Sí? No podías comprarlo, pero eso es otra cosa. Pero lo veías y decías, qué bello, cómo resignificó las cosas. Hay algunas, por ejemplo, hay algunas Kearot de Pesaj minimalistas, que son una barra con 6 platitos, ¿no? Pero cuando uno lo ve, se emociona de cómo el artista pudo, en líneas puras, hacer eso. Y estamos hablando de un arte que tiene que ver con lo material, con lo utilitario, pero un pueblo necesita expresar su espíritu a través del arte, a través de diferentes manifestaciones. Entonces, además ayudará, esto quiero leer, además ayudará a desarrollar emociones de belleza y pureza para los niños de Sion. Niños de Sion es un concepto, para los hijos de Sion, ¿sí? Levantará muchas almas deprimidas y ayudará a darles una perspectiva más clara, iluminada sobre la preciosidad de la vida y la naturaleza y la importancia del trabajo y la agricultura. O sea que va a influenciar en todas las otras cosas. Al final del libro Orota Teshuvá, hay un párrafo, ustedes saben que Orota Teshuvá tiene 17 capítulos. Solo los primeros 3 capítulos los escribió el Rav Kook, los otros los escribieron, es una compilación que hicieron posiblemente a Natsir. Y él le pidió que lo hagan. Pero termina con un concepto muy bello que se llama Meyorera Tfilá. Hay una canción, búsquenla en internet, que la canta Carduner y otro, se llama Meyorera Tfilá. Cuando uno escucha la canción sin saber el contexto, la canción dice, hay una persona que va a cantar y va a ser lindo, pero cuando uno ve de dónde sale, ¿quién es esa persona? El Mashiach. ¿Qué va a ser el Mashiach en el imaginario de Rav Kook? Un poeta. ¿Sí? Fíjense dónde pone el arte, ¿no? Esta persona será un cantante de la vida, eso lo tradujeron mal, me lloré a un cantante de la revolución, un cantante del alma nacional que está redimiendo actualmente. O sea, a través del arte también el espíritu del pueblo va a renacer, va a encontrar un nuevo lugar. Y por último, dice, escribo no porque tenga energías para escribir, sino porque no tengo energía suficiente para guardar silencio. Es genial, es genial. A mí me gustaría hacer 2 cosas ahora. Quiero contarles que por culpa de Gerardo empecé a investigar el tema de inteligencia artificial. Y en alguna de las herramientas de inteligencia artificial, la que más me gusta a mí es la que uno pone los libros del autor, que le buscan en los libros del autor. No le dice cualquier pavada, sino lo que hace es una búsqueda interna de contenido, ¿sí? que es bueno. Lo que pasa es que para eso hay que saber lo que buscar. Si uno no sabe lo que buscar, no va a encontrar nunca lo que quiere. Y puse Tefilá en el Rav Kook. ¿Sí? Se los voy a regalar. No sé si hay para todos, pero para esto no sé con cuál de las inteligencias artificiales lo hice. Posiblemente lo haya hecho con Gemini, me parece que sí. Sí, porque ahí puse los libros. Me hice una gema del Rav Kook y una de Rambam. No tengo tiempo para hacer de otras cosas más, pero ya voy a llegar. Entonces esto después lo buscan, lo toman, ¿sí? Por último, quiero hacer 2 cosas. Cuando le sugerí a Ruth y a su familia de hacer esta clase en honor al querido Lalo, en algún momento dije, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Lalo? Y lo del arte tiene mucho que ver, ¿no? Eh, Lalo al final de su cumpleaños, que nos hizo ir a todos disfrazados, salió a bailar, ¿sí? Y los Rikudim es ejemplo de esto, ejemplo de el renacimiento y la muestra del espíritu de Am Israel. Cuando uno ve en cualquier parte del mundo que ponen alguna de esas melodías y la gente hace una coreografía, gente que no se conoce, habla de el espíritu de renacimiento de un pueblo que logró a través del arte construir un diálogo a través de la geografía.
en cualquier parte del mundo, qué sé yo, las canciones esas que bailan ustedes, ¿cómo se llama? No, esas, hi, qué sé yo. Bueno, yo no bailo mucho últimamente. Eh, eh, pero es increíble lo que pasa. Yo lo que digo es que hay que entender el valor de eso, ¿no? No es casual que tanto el Rav Kook como Kaplan hablan del arte como una herramienta de transformación de la sociedad, de revisualización. Y eso por un lado. Y lo que quería hacer, hablamos de la tefilá, le dije a Marisa que iba a leer una última oración de Amihai y le prometí a Marta que el 29 íbamos a cortar. Amihai es un autor que viene de una casa observante. No, le pusieron por él. Es un autor que viene de un mundo observante, pero que se escapa de ese mundo. Pero ese mundo lo persigue para toda la vida. ¿Sí? Hay una poesía que él dice, le decía a mi papá que iba a otra sinagoga, pero no iba a ninguna, entre otras cosas. Pero es increíble la cantidad de veces que en su poesía se habla de Dios y de la tefilá. Hay una autora que vive en Nueva York, que se llama Mendy, no me acuerdo el apellido, que ella es ortodoxa moderna, enseña en el HUC, en el seminario reformista, tiene familiares jaredim que le dicen, ¿cómo enseñás ahí? Y ella enseña un curso sobre Yehuda Amihai como un poeta religioso. Muestra cómo su poesía, que ahora van a escuchar esto, nos enfrenta a una sensación interior que nos hace devolver sobre nosotros mismos la pregunta sobre Dios. Hice traje dos cosas. La primera es más livianita. Todos conocen el texto que dice El Malé Rahamim, ¿sí? Que se dice en memoria de los fallecidos. El Malé Rahamim, Dios misericordioso, la oración que decimos por los muertos. Si Dios no fuera misericordioso, en realidad si Dios no estaría lleno de misericordia, la misericordia habría estado en el mundo. Porque ¿dónde está la misericordia? Él se quedó con toda la misericordia, no solo en él. Yo, que recogí flores en las colinas y miré hacia todos los valles, yo que bajé cadáveres de las colinas, puedo decirte que el mundo está vacío de misericordia. Yo que fui el rey de la sal a las orillas del mar, que permanecí indeciso ante mis ventanas, que conté los pasos de los ángeles, cuyo corazón levantó pesos de angustia en las horribles contiendas, yo que uso solo una pequeña parte de las palabras del diccionario, yo que debo descifrar acertijos que no quiero descifrar, sé que si no fuera por el Dios misericordioso, que está Malé Rahamim, dice en Ibrit, habría misericordia en el mundo y no solo en él. Increíble, pero escuchen esta que es más dura. La leo en Ibrit primero. Ani Omer be'emuná shlema. Hace un remes a quién? A Rambam. Anima a mí be'emuná shlema. Es una reescritura de los principios de fe de Rambam. Sheatefilot kadmul Elohim. A tefilot yatzru et Elohim. A Elohim yatzar et Adam. Be'adam yotzer tefilot. Sheyotzrot et Elohim. Sheyatzar et Adam. No hay subtítulos. Lo voy a leer. Yo digo con fe sincera que las plegarias antecedieron a Dios. Las tefilot crearon a Dios. Dios creó al hombre. Y el hombre creó las tefilot, que crearon a Dios, que creó al hombre. Que esto sea en Ilui Nishmat, el querido Lalo, Israel Shlomo, Ben Nisim Betzila. Si ustedes se animan, yo ya voy a pagar esto. Digamos Kadir Ramanán en su memoria y porque estudiamos.